Bienvenidos a La Rioja Directo en esta jornada, en este jueves 26 de marzo, en la que seguimos aquí al pie del cañón hablándoles de lo que ocurre en nuestra comunidad. Y lo que ocurre, pues ya lo saben, es que seguimos en esta pesadilla, en este drama mundial que también afecta a nuestra comunidad. Y por eso, como arrancamos siempre, es con los datos actualizados. Fíjense, casi 1000 casos confirmados ya en nuestra comunidad, 995. Siempre incidimos en el hecho de que son los casos confirmados, que dicen los expertos que están por ahí, estamos por ahí, muchos más asintomáticos o cursando de forma leve, pero esa es la cifra, los confirmados 995, lamentablemente hay que sumar 6 fallecidos más hasta los 43 y bueno, también se incrementa el número de ingresos en la UCI. Ahí estamos viendo cómo la curva pues no desciende. Estamos todos mirando los datos y mirando la curva un poco como el día de hoy, que es, vamos del sol a las nubes, a la lluvia, estamos en ese estado de ánimo variable. No sabemos muy bien cuándo esto se dará la vuelta y tratamos de que venga el sol y disipe de una santa vez esta tormenta que nos está cambiando la vida absolutamente a todos. Tenemos 36 personas en la UCI, en el sistema sanitario riojano, 36 ingresados en cuidados intensivos y lo bueno, o el dato positivo que también les queremos dar, es que ya se registran 48 altas, 48 personas recuperadas que van a poder hacer poco a poco vida normal desde un punto de vista sanitario, el empresarial, el laboral, el económico. Eso iremos viendo cómo se resuelve. En fin, es lo que les contamos, señoras y señores, y también les decimos que hay cuestiones para la esperanza. Decenas de empresas riojanas que están colaborando en ese cauce del gobierno regional para dar ayudas, donaciones, dinero, desde 50 euros. Personas que dan esos 50 euros para luchar contra el coronavirus en La Rioja, hasta los 600.000 de forma anónima, que una empresa riojana también ha querido aportar 600.000. Sean ustedes quienes sean, empresarios, sea quien sea, gracias de verdad, de corazón, por esas ayudas que no son más que para esta sociedad que tanto lo necesita. Bueno, vamos con más cuestiones. Tenemos de inmediato la rueda de prensa del Gobierno regional para dar más datos acerca de la información que ya les acabamos de contar, pero si nos lo permiten nos vamos a otro punto informativo destacado, que es el Hospital San Pedro, las urgencias. Ahí está nuestra compañera Natalia Pérez, puesto que en urgencias se dan un par de circunstancias que ahora les vamos a contar. Primero, que va menos gente, Natalia, y segundo, que se diferencia ya en dos circuitos distintos los casos posibles de coronavirus con los que no lo son. Cuéntanos. Así es, Urgencias del Hospital San Pedro ha creado un acceso diferenciado en dos niveles para agilizar el triaje de pacientes con COVID-19. La actual sala de espera de urgencias está reservada exclusivamente para pacientes con sintomatología compatible con esta enfermedad: tos, dolor de garganta, fiebre, insuficiencia respiratoria, mientras que los pacientes con otras patologías tienen un acceso habilitado diferenciado, un espacio diferente por el que se accede también a través de esta misma puerta de urgencias. Patologías como ictus, fracturas, neumonías no asociadas a la enfermedad, al COVID-19, infartos, en definitiva, otras patologías de urgencias. Gracias por esa información que les vamos a ampliar también en nuestros servicios informativos a partir de las 2:30 y 8:30, y les dejamos ya con la rueda de prensa desde la sala de prensa del Gobierno regional. Más sincero pésame del Gobierno de La Rioja a los familiares y allegados de los fallecidos. Me gustaría que, porque en esta rueda de prensa hablamos de números, y me gustaría que todos tuviéramos presente que que evitáramos la frialdad de los números y que fuéramos conscientes de que detrás de cada uno de esos números había una persona y hay probablemente un drama. Me gustaría también insistir en el mensaje que les estamos enviando desde el principio de esta pandemia. Por favor, quédense en casa. Esa es la mejor manera que tienen de ayudar al resto de la ciudadanía y a sí mismos. Ustedes mismos, cada uno de nosotros somos la mejor vacuna ahora mismo contra el coronavirus. Recordarles también que todos los datos que ofrecemos en estas ruedas de prensa son los datos oficiales que en la tarde-noche del día anterior enviamos al Ministerio de Sanidad. Y por último,
Me acompaña hoy en la mesa el consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja, Luis Cacho, que enseguida nos hablará de lo que se trató ayer en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebró vía telemática también con el Ministerio de Educación y con los consejeros y consejeras de Educación de toda España. Y también nos avanzará, nos comunicará o nos hablará del plan de continuidad que esta misma tarde se va a enviar a los centros de La Rioja. Pero eso será en unos instantes. Antes les facilito los datos acumulados en primer lugar, datos acumulados, insisto, y los enviados anoche al Ministerio. Casos positivos confirmados 995, que son 67 más que ayer. Casos confirmados que han necesitado hospitalización, acumulados, 316, que son 62 más que ayer. De esos pacientes hospitalizados, 36 han necesitado ingreso en la UCI, 3 más que ayer. De alta hospitalaria, ayer se dieron 5, para un total de 48 casos confirmados dados de alta hospitalaria. Casos confirmados fallecidos, 43, que son 6 más que ayer. Los 6 nuevos fallecidos son 3 varones y 3 mujeres, todos de edad avanzada. 4 de ellos presentaban factores de riesgo. 2 de los fallecidos eran además residentes en centros de la tercera edad. El número de casos confirmados en profesionales sanitarios en La Rioja es de 129, que son 19 más que ayer. Y aquí me gustaría precisar que la media de casos confirmados del personal sanitario en La Rioja ronda aproximadamente el 3%, cuando la media en el resto de España está en torno al 12%. Creo que es un dato importante. De los casos confirmados permanecen o ha permanecido en aislamiento domiciliario el 68,2% de los casos. Ahora, en un momento, les hablaré de la situación concreta de los hospitales de La Rioja. Otros datos, antes de eso, se descartaron ayer 162 casos, para un acumulado de 1.927. Ayer se realizaron 457 llamadas al 941 29 83 33. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 139 desplazamientos. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR realizó ayer 125 pruebas y ya acumula 516. El Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Alta ayer estuvo en Nájera y realizó 46 pruebas. Desde su puesta en funcionamiento el pasado lunes ha realizado en Haro y Santo Domingo y ayer en Nájera 147, hoy vuelve a estar en Santo Domingo de la Calzada. Y del mismo modo también se puso ayer en marcha el Centro de Diagnóstico Móvil de La Rioja Baja, que completó en Calahorra un total de 46 pruebas PCR. En cuanto a la situación de los hospitales, hoy, en función del número de ingresos, se prevé abrir el control 4B, por lo que podríamos llegar a unas 250 camas disponibles o destinadas a pacientes con COVID-19. Ingresados ahora mismo en el Hospital San Pedro son 201 en planta y 26 en la UCI. Repito, los datos que les ofrezco al principio son datos acumulados. Estos son los datos, digamos, de la estancia actual. 201 en planta y 26 en la UCI en el Hospital San Pedro, en el que, y además se está adaptando ya el Hospital de La Rioja. Ayer les hablaba de algunos movimientos que se hacían de enfermos para poder asumir pacientes con COVID-19. Está adecuada el área quirúrgica de la primera planta del Hospital San Pedro para que esa unidad de medicina intensiva pueda alcanzar en un total de 41 puestos. En Calahorra, en Fundación Hospital de Calahorra, está destinada a la segunda planta del centro. Ya se lo decía ayer, son 37 camas. Ahora mismo hay allí ingresados 23 pacientes y todos ellos leves. En la clínica Los Manzanos hay 10 pacientes ingresados. Y ya se ha puesto en marcha el Centro Intermedio de Convalecencia en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Ardero. Entró en funcionamiento ayer, recibió a los 4 primeros pacientes.
Esa es, repito, la situación de los hospitales, la situación de los hospitales en estos momentos. En cuanto al material sanitario recibido, podemos hablar de dos vías de recepción de material. Por un lado, la recepción vía donaciones. 151 donantes han hecho llegar al sistema sanitario riojano 22.213 batas, 68.000 calzas, 22.777 mascarillas y casi 4.000 guantes. Del Ministerio del Gobierno de España, hasta el día de hoy se han recibido 80.882 mascarillas, más 14.000 que se van a recibir a lo largo del día de hoy, 11.600 batas y 42.000 guantes. Además, 4.800 pantallas o 1.400 buzos impermeables. También les hablaba estos días de solución desinfectante. Bueno, como ven, poco a poco agiliza la recepción de material por diferentes vías. Les hago referencia ahora a la situación de las residencias de la tercera edad, en las que hay 110 casos positivos confirmados en 11 centros diferentes de la región. Esos 11 centros son los mismos que había en el día de ayer. De los 110 casos confirmados, hay, digamos, 4 lugares donde se concentran más: Haro, con 41, Santo Domingo, con 22, Alfaro, con 8, y 3 centros de Logroño en los que se suman 25 casos confirmados. En estos 11 centros hay 1.146 residentes, como ya también les comentábamos ayer. Pero quería ofrecerles también una radiografía, una fotografía un poco más completa de las residencias de mayores en La Rioja, que son un total de 32. Repito que las afectadas son 11. En esas 32 residencias de mayores hay 2.854 residentes. Y, como les decía, los positivos son 110. Para esos 2.854 residentes hay un total de 1.859 trabajadores en activo. De esos 1.859 trabajadores, 115 están de baja por coronavirus y 67 están de baja por otros motivos. Esa es la situación, repito, en este instante. Aunque previendo que deba ser reforzado con personal cualificado, deba ser reforzada con personal cualificado la atención en esas residencias de mayores, el Gobierno, a través del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, está ya reforzando la atención prestada en esas residencias con la firma de contratos que permiten incrementar las horas de atención a los usuarios de estos recursos públicos. De esta manera, se han firmado ya varios contratos de atención a usuarios en grupos diferenciados debido al aislamiento necesario y variable de algunos usuarios como consecuencia del COVID-19, unos contratos de emergencia que permiten incrementar el número de horas de atención y reforzar así los servicios ya existentes. En concreto, los contratos firmados en las últimas horas permiten incrementar 35 horas más a la semana de atención médica, 220 horas más de ATS, 119 horas más de fisioterapia, 210 horas más de terapia ocupacional y 1.126 horas más de auxiliares. El total de estas horas de atención extra se reparten entre principalmente 2 residencias de La Rioja. A lo largo de esta mañana se está gestionando la firma de otros 3 contratos con el fin de incrementar el número de horas de atención en más residencias de la comunidad autónoma. Todas estas residencias tienen plazas públicas. Y en cuanto a las donaciones, estamos en aproximadamente 56 donaciones comunicadas, de las cuales hay 31 ya realizadas, y sí me gustaría corregir la cifra que ayer ofrecí de esa empresa que quería donar 600.000 euros. Cuando finalmente ha realizado la donación no han sido 600.000, ha sido 1 millón de euros lo que ha donado a las arcas del Gobierno de La Rioja para luchar contra el coronavirus. La cifra total
supera el 1,5 millón, por lo tanto es 1.534.435 euros. Y eso es todo lo que todos los datos que quería ofrecerles antes de que el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, nos hable de la conferencia sectorial y del plan de continuidad para los colegios de La Rioja. Consejero. Buenos días a todos. Quiero presentarles las conclusiones de la conferencia sectorial de educación realizada en el día de ayer por vía telemática con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como con el resto de consejeros y consejeras de las demás comunidades autónomas. Algunos de los datos ya serán conocidos, pero dado su interés general me permito recordarlos. En primer lugar, el mensaje que nos transmitió la ministra para comunicárselo a ustedes en cada una de nuestras comunidades. Primero, un mensaje de agradecimiento sincero a toda la comunidad educativa, que cada uno, cada agente en su posición y en su rol está manteniendo un comportamiento ejemplar. La Administración, los centros, los docentes, las familias, finalmente, los propios alumnos y alumnas están manteniendo la actividad educativa en unas condiciones extremas y heroicas. Este agradecimiento también viene acompañado de un segundo mensaje de tranquilidad. Debe quedar claro, para rebajar el estado de ansiedad y de estrés por tantos motivos tan trascendentes todos ellos, la comunidad educativa debe estar tranquila porque la Administración en todos sus niveles es plenamente consciente de la profunda afectación al proceso educativo en este periodo. Por lo tanto, la evaluación de este curso tendrá en especial consideración en este tercer trimestre las condiciones excepcionales. Así que se trasladará a los centros debidamente las instrucciones para que adapten sus programaciones, consideren la posible reducción de contenidos que puedan ser prescindibles en este momento y adapten también sus métodos y criterios de evaluación para que, evaluando lo que es el propio resultado del esfuerzo y el rendimiento del aprendizaje del alumno, podamos excluir situaciones propias de la situación. Así que tranquilidad, porque entre todos vamos a intentar que este tercer trimestre sea un periodo útil, sea un periodo de aprendizaje y de preparación. Los que tengan algunas pruebas de nivel o de acceso que también van a flexibilizarse, precisamente garantizando su coordinación para que no haya ninguna disfunción entre los distintos plazos. Ya serán conocidas las nuevas fechas de la EBAU, que se aplazan ligeramente en una ventana entre el 22 de junio y el 10 de julio en su convocatoria ordinaria y hasta el 10 de septiembre en su convocatoria extraordinaria, más una semana más para la publicación de los resultados, es decir, el 17 de julio en la ordinaria y el 17 de septiembre en la extraordinaria, realizándose la adjudicación definitiva de las plazas universitarias no antes del 25 de septiembre. Estas fechas de la EBAU también estarán coordinadas con las fechas de las pruebas de acceso a la universidad desde formación profesional para que no haya ningún perjuicio para estos alumnos también. Asimismo, se han decidido algunas medidas de flexibilidad en la realización de las prácticas de formación profesional, las conocidas como FCT, formación en centro de trabajo, en empresas, previendo que muchas de ellas no puedan ser realizables o finalizables, ¿no? Así que habrá unas medidas excepcionales para compatibilizar esas horas, que en principio también van a ser reducidas al mínimo establecido por la normativa, de 400 a 220 horas, y serán compatibles con la realización de proyectos, bien de forma telemática con las empresas o proyectos tutorizados por los propios centros de formación profesional, en un sentido de que sean proyectos de práctica profesional. Igualmente se decidió también
no realizar durante este curso las evaluaciones diagnósticas de tercero, sexto de primaria y cuarto de ESO, entendiendo que no son imprescindibles en este contexto y que se retomarán más adelante. Por lo tanto, la conclusión y el mensaje de tranquilidad a las familias es que ningún alumno se va a ver afectado artificialmente por las circunstancias. Deben poner su mejor empeño, deben cuidar el clima, los hábitos de trabajo, deben estar atentos a las indicaciones de las tareas marcadas por sus tutores y sus centros, a los cuales también se les ha transmitido y vamos a cuidar para una adecuada carga de trabajo a domicilio, doméstico, para evitar sobrecargas y estrés excesivo. En resumen, este es el contenido de los acuerdos adoptados ayer a la expectativa de la evolución de las circunstancias, ¿no?, de la crisis sanitaria. Finalmente, entre los acuerdos que no pudieron tener una resolución definitiva está el del aplazamiento posible de las oposiciones. Dada la importancia de la coordinación entre las distintas comunidades para evitar sobrecargas en la organización o exceso en los sistemas de traslado posteriormente, es deseable la máxima coordinación y el máximo consenso en la convocatoria de las distintas etapas, fundamentalmente secundaria y primaria, que vienen realizándose de forma alternada cada año y de forma coordinada entre todas las comunidades autónomas. Por la importancia de esta coordinación se tomó la decisión, dado que la conferencia había sido muy prolongada e intensa, pues aplazarlo esta decisión para el próximo martes 31. Con este objeto he mantenido reunión esta misma mañana con los representantes sindicales en el sector educativo para recibir sus impresiones y poder mantener una posición común, como así va a ser, puesto que hay total coincidencia en los siguientes puntos. Mantener y garantizar la oferta pública de empleo ya acordada y publicada, solicitar al Ministerio la prórroga de la oferta pública de empleo de 2018 para que no se pierdan esas plazas, si es posible, coordinar al máximo esta posición con el resto de comunidades autónomas, sobre todo en aras de la salud de los opositores, no solo sanitaria, que también, dada la incertidumbre acerca de la situación sanitaria y social para este verano, pero también acerca de la salud emocional, psicológica, dada la sobrecarga que muchos de ellos pueden tener, no solo por su situación familiar, sino porque también hay un importante colectivo de interinos en activo para los cuales preparar oposiciones en estas circunstancias pues, sería una carga excesiva seguramente. Y también pues, el intento y el interés por tomar una decisión definitiva y rápida este mismo martes 31 precisamente para esto, para eliminar en lo posible, esto está en nuestra mano, una incertidumbre más y consolidar la propuesta que sea de máximo consenso, como he dicho anteriormente. Bien, para finalizar, quiero presentar lo que hemos denominado como Plan de Continuidad Educativa a Distancia para todos los centros de La Rioja. Lo anuncié el pasado martes 10 cuando anunciábamos la suspensión de la actividad presencial, bajo una premisa fundamental, es que no estamos de vacaciones, hay que mantener en lo posible la actividad docente a distancia y esto supone una transformación radical y profunda de todos los principios organizativos, pedagógicos y necesariamente la puesta en práctica de los recursos tecnológicos y de competencias digitales por parte de todos. Este planteamiento de adaptación a las circunstancias ha de hacerlo en último extremo cada centro, cada equipo pedagógico. Tienen para ello autonomía, un amplio margen de libertad para tomar sus decisiones, pero la Administración, la Consejería, hemos estimado oportuno ofrecer una pauta, un plan, una estructura sobre la que
cada centro pueda reflexionar y a la vez nos sirva también como sistema de información, de retroalimentación, para poder tomar las medidas oportunas según se necesiten en los distintos centros o etapas educativas. El plan será comunicado esta misma tarde a todos los centros de La Rioja. Se estructura en 3 grupos fundamentalmente. Lo relativo a la organización del centro en estas circunstancias, es decir, cómo los órganos colectivos de gobierno y de coordinación docente van a trabajar durante este periodo de forma telemática y cómo van a coordinarse, con la consiguiente revisión del horario estándar del centro, es decir, en qué forma las circunstancias lo modifican. El segundo bloque serían cuestiones pedagógicas que básicamente tienen que garantizar la tutorización con criterio inclusivo de todos y cada uno de los alumnos y alumnas por 2 procedimientos básicos y que deben compatibilizarse y simultanearse, como son la tutoría grupal, es decir, la sustitución a la clase, equivalente a la clase presencial, que básicamente se va a intentar realizar mediante plataformas de aula virtual o de videoconferencia, así como un proceso de tutorización individual mucho más intenso y exigente y exhaustivo, porque es imprescindible tomar contacto personal, humano. Hay que humanizar este proceso para que la tecnología no convierta algo tan humano como es la educación en un proceso frío e impersonal. Así que esa tutorización grupal se complementará con un proceso de tutorización individual. Y, finalmente, algunas orientaciones acerca de la evaluación. Como he dicho anteriormente, este tercer trimestre exige una revisión de las programaciones, de los métodos y criterios de evaluación que ha de hacer cada centro y debe estar en conocimiento del Servicio de Inspección y de la Consejería de Educación. Y, finalmente, un plan tecnológico que nos permita conocer básicamente qué tecnologías, qué dispositivos, con qué estrategias tecnológicas afrontan los distintos procesos en su centro para este periodo. Esto es todo. Recordar y apelar a la colaboración de las familias y a la comprensión de los docentes y de los centros para un adecuado equilibrio en la carga de las tareas y una adecuada dedicación y esfuerzo para extraer entre todos lo mejor en este periodo tan excepcional. Muchas gracias, consejero. Atendemos ahora ya las preguntas. Ante las quejas de algunos sanitarios de la Fundación Hospital de Calahorra, me gustaría preguntar si van a llegar hasta allí materiales que las empresas riojanas han puesto a disposición del Gobierno y cuándo se va a hacer. A la Fundación Hospital de Calahorra, a ese hospital, como al resto de centros sociosanitarios de La Rioja, está enviándose material regularmente, está llegando material regularmente. En el caso concreto de Calahorra, ayer mismo recibí un pedido. Hoy mismo está recibiendo un pedido en concreto de batas y son materiales de todas las procedencias, materiales donados, materiales de los que ha enviado el Ministerio, materiales de los que existían en los almacenes y también materiales de los que se han elaborado por los empresarios de Arnedo. Así que, en ese sentido, normalidad. ¿Se ha pensado en reforzar los servicios de atención telefónica desde los hospitales para mantener informados a las familias de los pacientes ingresados? Entendemos que ahora mismo todo parece poco y toda la información que se le pueda dar a los familiares es poco o puede parecer poco. El esfuerzo que se está realizando desde el hospital, desde los hospitales de La Rioja para comunicarse con las familias de los enfermos es máximo. Están haciendo, insisto, ese esfuerzo para que no falte información en ningún momento, que es como creemos que debe ocurrir. ¿Se va a desplazar la unidad móvil de diagnóstico del COVID-19 a los municipios para hacer pruebas a personas que no dispongan de vehículo para acudir a ella? ¿Cómo se van a gestionar este tipo de situaciones? Se están gestionando desde el principio de esta situación, de esta pandemia, de la misma manera, es decir, con las visitas domiciliarias que se están realizando para hacer las pruebas PCR. Esas visitas domiciliarias se realizan también a cualquier pueblo de La Rioja en el que sea necesario realizar esa prueba.
Nos preguntan por el refuerzo de personal en las residencias, que entendemos que está contestada. Con carácter general y ante las demandas de concreción de los profesionales, ¿se establece alguna recomendación sobre la actividad de odontólogos, fisios, podólogos y otros sectores afines del ámbito privado? Realmente nosotros no podemos ofrecerles una respuesta. Esos colectivos deben atenerse a lo que indique el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad en los reales decretos que se han publicado en los últimos días. ¿Se ha dotado de materiales de protección a quienes prestan servicio de ayuda a domicilio? Lo mismo, todos los servicios que presta el Gobierno de La Rioja, servicios sanitarios, servicios sociales, se prestan con la mayor de las garantías y con la mayor de las precauciones. En todos los casos se toman las precauciones debidas y si las personas que deben realizar ese trabajo deben ir equipadas, así es como está ocurriendo. Cantabria está estudiando la posibilidad de que las personas mayores sin síntomas que están en residencias puedan abandonar temporalmente los centros, si así lo desean, e irse con sus familias. ¿La Rioja se plantea aplicar esta medida para evitar contagios entre el colectivo más vulnerable? No se está planteando esa situación ahora mismo. Se están planteando distintos escenarios dependiendo de la evolución de cada uno de los centros. Pero ese en concreto, al que hace la referencia la pregunta de enfermos que salen a sus domicilios, en principio no se está poniendo encima de la mesa, aunque repetimos constantemente que las decisiones se toman en tiempo real y quizá esto que yo les esté contando ahora mismo dentro de 8 horas no valga. El creciente número de casos confirmados entre el colectivo sanitario se debe a las carencias de material y equipos de protección. Se debe principalmente a que están más expuestos al virus, tienen más contacto con enfermos contagiados. La falta de material de protección es algo de lo que hemos hablado ya a lo largo de estos días, que es una circunstancia generalizada en toda España, que se está corrigiendo, que ya entendemos que está bastante corregida o totalmente corregida, me atrevería a decir. Seguro que se puede hacer mucho mejor, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo para que los sanitarios estén absolutamente protegidos. ¿Qué hoteles en La Rioja han sido declarados de servicio esencial por Fomento? ¿Cuáles son los usos autorizados en estos alojamientos? ¿Cabe la posibilidad de que puedan ser utilizados por personal sanitario para pasar la cuarentena o para su trabajo, evitando el contacto con sus familiares? A este respecto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó ayer una orden por la que se declaran servicios esenciales determinados alojamientos turísticos en todo el territorio español. El objetivo de esa orden es garantizar las necesidades de alojamiento y comida de trabajadores que realizan servicios considerados esenciales o de personas desplazadas. Entre estas labores están, por supuesto, la asistencia sanitaria, pero también está el mantenimiento, la reparación y obras, el suministro, el transporte. Por eso se han establecido unos establecimientos en La Rioja que se consideran servicio esencial y que, por lo tanto, se mantendrán abiertos. Y son estos 4 que les voy a comunicar: los apartamentos Sercotel Logroño Suites, los apartamentos Sagasta y el Hostal Rioja Condestable, estos 3 en Logroño, y además el Hotel Hormilla, en Hormilla. En total se ofrecen 184 plazas. ¿Por qué se han elegido estos y no otros? Se han tenido en cuenta distintos criterios, como la localización, la disponibilidad de los alojamientos y aquellos que ya contaban con clientes de larga estancia. Este listado de alojamientos se remitió ayer al Ministerio de Transportes y se espera que se publique a lo largo del día de hoy por parte del Ministerio, ya que, ya saben, ayer publicó un listado provisional, pero la lista de las propuestas definitivas del Gobierno de La Rioja es esta que les acabo de comunicar. Apartamentos Sercotel Logroño Suites, Apartamentos Sagasta, Hotel Rioja Condestable y Hotel Hormilla. Algunas residencias de personas mayores de Navarra han decidido que los trabajadores se queden a vivir allí para evitar contagios tanto dentro como fuera. ¿Se han pensado en tomar medidas similares en las residencias más afectadas en número de casos en La Rioja? No es una de las medidas que se estén barajando en la actualidad, pero repito, estamos
tomando las decisiones en tiempo real y no podemos descartar ninguna de las medidas. Quizá alguna de estas que surgen pueda ser una medida interesante a tener en cuenta. Sanidad de la Comunidad de Madrid modificará la disposición